Hola, yo soy Beltrán Lares Y yo soy Isabela Polito y y esto esto es es Humanizando Humanizando Mentes. Mentes. Hoy vamos a revisar conceptos desde la antropología del nacimiento que nos permiten ampliar el concepto de la humanización del nacimiento. ¿Qué es, Beltrán, la tecnomedicina, la tecnocracia? Bueno, primero yo quiero aclarar que vamos a utilizar casi que con una rigurosidad extrema los conceptos que nos plantea Robbie Davis Floyd, antropóloga de la reproducción, profesora de la Universidad de Texas y uno de los motores más importantes en los últimos 20, 30 años o más del movimiento de humanización del parto y del nacimiento en el mundo. Bueno, Robin nos define y nos ayuda a entender el concepto de paradigma en este libro maravilloso que es El nacimiento como un rito de paso americano, ¿no? Que aborda y explora los rituales del nacimiento moderno como, o sea, los protocolos de atención del parto moderno propiamente como rituales que conforman un rito de paso. Eso lo vamos a ver en algún momento. Pero definiendo paradigma es ese conjunto de creencias que nos hacen comprender, interpretar y entender el mundo en el cual vivimos. Es una especie de descripción de la realidad que nos ayuda a entender un universo que es inherentemente desconocido. Los paradigmas no tienen ninguna exactitud en describir el mundo. El universo y el mundo es algo misterioso, enigmático y podríamos decir que no ha sido definido claramente. Esto es una manera de darle límites, de darle forma para poder movernos en el mundo de alguna manera. El concepto de paradigma en el pasado era lo que serían los mitos para las diferentes culturas, ¿no? Que guiaban su manera de comprender los rayos, la naturaleza, la lluvia, el sol, las estrellas. Entonces, eso es lo que es el paradigma. Entonces, eso nos ayuda a Hagamos un definir. paréntesis, ¿Para perdón, qué? porque el término mito, tenemos que entender, y creo que es clave para entender lo que va a explicar Beltrán, que tiene una parte de verdad relacionada con la realidad, pero también tiene esa parte que tú acabas de decir de creencias, de cosas que no son del todo objetivas, racionales, sino que están relacionados con otro universo del conocimiento humano, ¿cierto? Sí, así es. Uh-huh. Claro, también el paradigma te hace a ti dudar un poco, por lo menos interpretación de lo que es la ciencia, porque uno interpreta la ciencia como la verdad absoluta, como la verdad pura, y muchas veces esto, dicho por los científicos y por los filósofos y la gente que más profundiza digamos, en astronomía y en astrofísica, se encuentran, digamos, en un límite extraño donde confluyen, digamos, esas creencias con la espiritualidad del ser humano. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero entonces, paradigmas es más o menos para describir el mundo, cómo es o cómo creemos que es y cómo funciona. Entonces, en base a eso, cuando entendemos el paradigma en que vivimos actualmente, la mayoría de la Sí. sociedad occidental, entonces Robbie Davis acuña el término y lo define como tecnocracia, es decir, un paradigma donde nos movemos creyendo fundamentalmente en los valores de la ciencia y la tecnología, Absoluto, como algo absoluto, absoluto. y que está Uh-huh. guiado por el flujo universal de información. Entonces, este es el paradigma moderno en el cual todos, aunque no queramos, creemos y nos movemos dentro de él. Entonces, dentro de ese paradigma que es la tecnocracia, entonces aparecen los tres modelos que ella plantea de atención en salud o de ver la salud en el mundo, que Uh-huh. son el modelo tecnocrático, alineado con las creencias de este paradigma actual, el modelo humanista y el modelo holístico. Eso es fundamentalmente lo que es un paradigma. Entonces, digamos tres valores de la tecnocracia, por nombrar solo tres. El primero Uh-huh. es
el tiempo. Vivimos en una sociedad tecnocrática donde el tiempo es oro. Las cosas rápidas, la comida rápida, las soluciones rápidas a los problemas. Entonces, eso es un valor típico de esta sociedad, ¿no? Para que vayamos ubicándonos cómo se traslada eso a todos los eventos de la vida, pero estamos hablando en salud específicamente. Ese es Claro, uno. en el parto eso se traduce en mientras más mujeres atendamos, el sistema es más eficiente y funciona mejor. Yo diría Que que es, se manifiesta, por ejemplo, en el reloj que te está midiendo los tiempos, en los tiempos del parto. Si se pone lento no es bueno. Cuando es rápido se asocia con eficiencia, que no siempre es así. ok, ese es el primero. El El primer segundo, punto. El segundo punto es la predominancia de lo elevado, de lo vertical. Lo que es positivo y es máximo es lo que está arriba, lo que está abajo es inferior. Cuando sabemos que en el universo, si salimos al espacio, no hay arriba y no hay abajo, por ejemplo, ¿no? Ese es otro valor de la sociedad, habíamos dicho. Y el último que puedo nombrar para entrar en el tema es la superioridad de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza. Algo así como, es mejor colocarle, qué sé yo, plomo o alguna sustancia en las nubes para que llueva, que entender que la naturaleza decide que las gotas de agua caen de las nubes y llueve cuando se dan las condiciones para que eso suceda. Eso es típico de valor donde lo natural, digamos, veámoslo por ejemplo, como un ejemplo de la predominancia como valor de la sociedad tecnocrática de lo tecnológico y de la ciencia sobre la naturaleza. O sea, la comida rápida, la comida ultraprocesada, por ejemplo, la leche pasteurizada, la leche para niños, por ejemplo, que supuestamente muchas personas asumen que la leche artificial se le añade ácido linolénico, vitamina no sé qué, hierro, no sé qué más, para hacerla muy eficiente y muy buena, como para superar a la naturaleza que ideó la leche humana que sale del pecho de las madres, con todo un montón de elementos que todavía estamos por conocer, más de 200 elementos importantes. claro. Entonces predomina esa manera de pensar, aunque no lo creamos, predomina. Y eso modela nuestro comportamiento, nuestra manera de enfrentar la vida en general y en el caso nuestro, el proceso del nacimiento y del parto. Y en cuanto al parto, ¿cómo aplicaría este concepto de la tecnocracia? Justamente, ella nos plantea que el modelo de salud que va de la mano de los conceptos de la tecnocracia es lo que ella denomina tecnomedicina, que también se le llama el modelo médico de la salud o el modelo actual de la atención en salud. Es lo que sería la tecnomedicina. Y entonces ella nos revela 12 principios básicos, 12 principios elementales donde se puede ver claramente cómo esos valores de la tecnocracia se aplican a la salud, ¿no? Okay. Y uno de los primeros, para entenderlos, o de los tres primeros que son claves, son la separación cuerpo-mente, ¿no? El cuerpo como máquina y el paciente como objeto. Eso tiene mucho que ver con lo que pasa en el siglo XVIII con la aparición de los filósofos como René Descartes o Descartes y Hobbes y otros más, donde se fragmenta el individuo en partes para poder entenderlo mejor. Se fragmenta la naturaleza en partes. Podemos entender mejor cómo funciona un objeto y describirlo mejor si vamos separándolo en partes. Entonces, claro, esa fragmentación es clave y se ve muchísimo. Yo por lo menos lo entiendo en esa fragmentación en las especialidades en medicina, que los médicos hacemos, por ejemplo, un cirujano de la mano ve solo la mano, los dedos, las falanges, los músculos, y no ve la integralidad de esa persona, que su mano es la mano de un artista o de un artesano que trabaja con las manos. Claro. Y que le interesa y tiene ese aspecto de sensibilidad y de integralidad de lo que es el ser. Si no eres un cirujano de la mano. E inclusive, si tú le haces una pregunta, doctor, pero me duele la garganta, entonces dice, ve a un otorrino. Cuando
te podría atender perfectamente si te ve como una persona integral. Y si te ve con otra manera un poco más amplia, no tan tecnomédica, te diría, bueno, tus manos se te están entumeciendo porque tú tuviste un trauma en la infancia donde te pegaban en las manos cuando eras chiquito. O sea, algunas de esas cosas que puede ver otra persona que se maneja en otro modelo holístico o humanista que vea más allá de esa fragmentación. Eso es clave porque esa separación del cuerpo como máquina. Y en el caso de la obstetricia, también es muy clave porque coloca a la mujer es como un objeto, como un auto, como una máquina que tú puedes desarmar. El útero es como una parte de esa máquina que está funcionando como si fuera un objeto de metal, una máquina propiamente. Y de hecho, digamos, esa máquina, ¿dónde trabaja? En una institución que es el hospital, que representa prácticamente una fábrica. ¿Y cómo llamamos al bebé? El producto de la gestación. Claro, quiero ampliar un poquito este concepto de la separación mente-cuerpo, porque la imagen que me viene a mí es la de poner una lupa sobre un objeto que está tan cerca, y me imagino poniendo la lupa en la vulva de la mujer que está gestando, que está analizando, que está siendo observada, pero un espacio que para nosotras las mujeres es muy privado, muy íntimo, está relacionado con la sexualidad, está relacionado por ende con la vergüenza o con sentimientos, con emociones que desde ese modelo no están contemplados, están completamente excluidos, ¿cierto? Claro, así es. Uh-huh. No se ve integralmente al individuo, no se ve integralmente. O sea, esa separación cuerpo-mente y verlo como una máquina es de cierto modo terrible, pues terrible y alienante. Yo hice una especie de síntesis de este concepto cuando años después, ¿te recuerdas la foto de la fotografía donde en la maternidad Concepción Palacios, donde yo hice mi residencia de obstetricia, existía una mesa, digamos, una incubadora adaptada a esa maternidad pública de un gran volumen de partos, un gran volumen de mujeres que venían a parir allí, que tenía 2 lámparas de calor radiante y era una especie de mesa alargada donde habían muchos bebés. Sí. Cuando yo tomé esa foto no tenía ninguna intención sino de armar una imagen con foco, con sentido artístico, Sí. porque mi interés en la fotografía era ese precisamente. Y cuando yo veo las fotos después, me viene claramente la metáfora de la fábrica del hospital, donde los bebés parecen estar en una cinta transportadora de una fábrica. Que de hecho tengo otra foto donde sale un bebé en el peso y que yo le añadí un código de barras, porque es lo único que le falta para definir el producto, tener su código de barras, que define qué es, de dónde proviene, cuál es su fecha de caducidad, su valor exactamente. Terrible. Hoy en día habría que ponerle un QR para que pueda, ¿no? un sello de QR a cada bebé para identificarlo. Y simbólicamente, esto funciona, por ejemplo, fíjense cómo funciona esto simbólicamente. Ahora estoy pensando en el brazalete que le ponen a los bebés recién nacidos para reconocer quiénes son. ¿Y qué le ponen? No le ponen el nombre, le ponen el apellido de la madre. Y muy probablemente en algunos sitios le pueden poner un número, una numeración. Entonces ahí está esa desconexión, esa metáfora clarísima de cuerpo, mente, de fábrica, de producto, etcétera, etcétera. Entonces para mí viene muy claro ese concepto luminoso de la antropología de la reproducción, de cómo funcionamos en el mundo y que te permite entender por qué se hacen en la obstetricia moderna muchos de los protocolos de la forma en que se hacen, aunque no estén alineados con la fisiología y con la evidencia científica de si ese procedimiento es útil o no. Se hacen, como dicen los antropólogos y las antropólogas, se hace porque es un valor de la tecnocracia, el cual la propia tecnocracia quiere mantener
inalterado y sobrevivir en el mundo como creencia hegemónica de la interpretación de lo que es el mundo y es el universo. Una imagen que a mí me impacta mucho con respecto a esto de el cuerpo que se lo apropia en la institución de salud, que es cuando la mujer entra a la institución, es despojada de su ropa, ¿sí? Se usa, por ejemplo, el rasurado, se usa lo de colocar una vía intravenosa, se sienta una mujer que está perfectamente bien en una silla de ruedas, porque todo tiene que entrar en un engranaje que se repite continuamente para una y otra persona, ¿no? Claro, fíjate, la silla de ruedas es algo así como el carrito de transporte de la materia prima dentro de la fábrica hospital para Claro. producir el objeto terminado o el producto terminado que es el bebé. Uh-huh. Además de que, por ejemplo, la silla de ruedas tiene un valor simbólico muy fuerte porque le quita el poder al individuo, en este caso la mujer, al hacerla sentir consciente o inconscientemente inferiorizada, minusválida, desvalorizada, que no puede estar de pie, que no puede mantenerse sobre sus propios pies y tiene mucho que ver en la visión digamos, de la tecnocracia, que es eminentemente favorecedora de lo masculino sobre lo femenino, se mueve dentro de los conceptos del patriarcado y minimiza muchísimo el rol de la mujer. O sea, la mujer definida con los valores de la tecnocracia es inferior, poco confiable, no creíble, defectuosa. Entonces, claro, los obstetras, hombres o mujeres, somos, digamos, los técnicos de esta tecnocracia que tenemos que reparar, corregir cualquier anormalidad porque es inherentemente defectuosa y poco confiable esta persona. En cambio, Claro. nosotros a través de la tecnología vamos a hacer que todo ocurra perfectamente porque confiamos en la tecnología y no confiamos en la naturaleza. No, y el médico es el que sabe, el médico es el que dice, haz esto, haz lo otro, o sea, como que el médico, en este caso, toma el control de un proceso fisiológico, natural, que es el nacimiento de un bebé, el parto. Entonces, la mujer queda inferiorizada en ese, tú no sabes lo que está pasando, yo como médico sé mejor que tú qué puedes estar sintiendo, qué puedes estar necesitando, y cuando se cuestiona eso, entonces viene la desvalorización también de lo que puede estar percibiendo una mujer acerca de lo que está pasando en su cuerpo. Claro, Como que déjame ver que yo te voy a decir lo que tú tienes, ¿no? No ella, no la paciente, no la mujer. así es, eso es terrible. Esa mirada del otro ser como un objeto es terrible. Un ejemplo que ponen y que es obvio cuando lo vemos con otros ojos es el hecho que acabo de decir, de no ponerle el nombre al bebé, ni Claro. siquiera, le ponen el apellido de la madre o del padre, ¿no? Pero un ejemplo claro también de esto y que es muy triste y te golpea brutalmente cuando lo entiendes, es cuando tú te refieres al paciente que está hospitalizado en una cama, la persona que está hospitalizada en una cama, no por su nombre y su apellido, sino como la placenta previa de la cama 5, ¿no? Sí, Entonces, sí. ese distanciamiento médico-paciente es reforzado con ese currículum oculto a través del cual somos formados los médicos bajo el concepto tecnocrático de la academia, de la escuela de medicina, de la residencia del posgrado, donde esa desconexión emocional es valorada. De hecho, siempre hablábamos que cuando los médicos tocamos o los obstetras tocamos a una mujer, casi nunca es un toque cariñoso, suave y gentil. No es una mano amable y cálida que te da un apretón, no es una mano Claro. sobre el hombro, no es una caricia, no es un abrazo, sino que es un procedimiento técnico, una palpación o una inyección que te van a colocar. Entonces, ese distanciamiento queda evidenciado por muchísimos de esos pequeños actos que son
símbolos que reflejan el valor de esta sociedad eminentemente y hegemónicamente tecnocrática. Entonces, ¿cómo podríamos entender este mito de la inferioridad de la mujer en la tecnocracia, en la tecnomedicina? Bueno, esa metáfora, como dice ella, no igualitaria, Ujú. donde el hombre está por encima de la mujer, se nota claramente en el ejemplo que nos ponen de muchas de las tablas o dibujos que se hacen de los procesos patológicos en medicina, como por ejemplo la obesidad o el hipotiroidismo. El dibujo que ponen es de una mujer gorda. En cambio, hoy en día ya eso está cambiando un poco y tú ves imágenes de la microbiota donde es el cuerpo sano, hermoso de una mujer, pero porque está cambiando lentamente. Por muchos años lo defectuoso era representado por la imagen de una mujer. En cambio, el prototipo ideal de la perfección era el hombre musculoso en el aparato o en el sistema musculoesquelético, en el sistema cardiovascular, o sea, se dibujaba un hombre, ¿no? Entonces, Ujú. esa es una metáfora que marca y según los antropólogos de la reproducción define, ¿no? De cómo, o sea, esa metáfora de la mujer como una máquina inherentemente defectuosa marca la obstetricia moderna como, y a los médicos, a los obstetras, como las personas que claramente tienen que estar preparados para corregir esos defectos y actuar para que no ocurran complicaciones ni problemas por lo inherentemente defectuoso que es la mujer. Fíjate que el lenguaje también es otro aspecto importantísimo donde esto se ve. Este Ujú. ejemplo se nota, ¿no? Yo recuerdo que hay un dicho vulgar de los Ujú. residentes de obstetricia que nos decían a veces algo así como esto, ¿no? A las mujeres no le creas nada de la cintura para arriba y de la cintura para abajo tampoco. O sea, fíjate, no le creas nunca, Qué nunca. horrible. Es horrible, pero es una manera como tú puedes entender cómo los valores de la sociedad te penetran como individuo en tu formación general, que no es solamente en la medicina. Esto es en educación, en física, en sociología, en muchos aspectos del conocimiento humano donde eso es inherente, ¿no? Claro, Y explica, por ejemplo, que para mí, que las mujeres con la misma capacidad intelectual y técnica tengan un sueldo menor que hombres que tienen la misma capacidad intelectual y técnica, e inclusive menor. ¿Por qué? Porque se supone que, aunque ella sepa lo mismo que el otro, tiene un defecto, es mujer. claro, tú estás hablando ahorita del tema del lenguaje y a mí me llama la atención cómo continuamente dentro de nuestra forma de hablar, muy sutilmente, muy sin que se note del todo, queda en evidencia esa desigualdad, esa forma como se denigra lo femenino en este sistema cuando se está atendiendo a una mujer, cuando se está atendiendo a un bebé, ¿no? Sí. Bueno, podríamos nombrar tres principios, otros tres de los principios, de los 12 principios de la tecnomedicina. Uno que podríamos recordar es el de la muerte como derrota. O Ujú. sea, la muerte en la medicina moderna se considera un fracaso, se considera que no lograste tu objetivo y también el dolor, ¿no? Que hay que eliminar a toda costa. Esa es una de las cuestiones. Fíjate que en otras sociedades, en otras culturas, en otro paradigma, la muerte es simplemente una transición a otra vida, ¿no? Un Claro. paso a otra Claro, vida. eso lleva al sistema a sentirse o a autoerigirse como dioses, como que tienen en sus manos la capacidad de la vida y de la muerte, cuando eso no es así. Eso tiene unos matices, tiene sutilezas que no son del todo. Claro, porque otro de los principios es que la responsabilidad de lo que pase es inherente al médico. Entonces es Claro, responsable de la vida y de la muerte, pero es claro. responsable de los éxitos, pero es responsable de los fracasos. Si el paciente Mm, muere es por tu culpa. Fíjate, es una espada de doble filo, que también es un claro. principio. En cambio, en los otros paradigmas,
digamos que la responsabilidad cuando se asume inherentemente a la persona, tú asumes tu autocuidado y tu responsabilidad de sanar viene de ti mismo. Exacto. Ese es otro de los aspectos. Ujú. Pero también el otro principio es que es un sistema manejado por la ganancia, por el lucro. O sea, hoy en día es muy obvio, muy claro que la medicina es vista como un negocio más, donde las transnacionales se ocupan de eso muchísimo y donde las organizaciones médicas y los seguros médicos están manejados por gerentes que no tienen nada que ver con la medicina y que su principio básico obviamente no es la salud, sino es el negocio, es ganar dinero. Y finalmente está la intolerancia a otras modalidades, ¿no? En la tecnomedicina solo existe la medicina alopática como la manera adecuada y única de curar al ser humano. Lo demás es llamado alternativo, complementario, no es colocado a un mismo nivel la acupuntura, la cristaloterapia, la aromaterapia, y bueno, de eso, digamos, vemos que tendríamos muchísimo que aprender, porque el hecho que desde la medicina alopática no se entiendan los procesos curativos que se logran a través de la acupuntura, o por ejemplo, como se está descubriendo de cierta manera desde el punto de vista psicológico el poder de la oración, de la meditación, las visualizaciones, Sí. que es otra cosa. Entonces, esto es una manera muy clara de entender por qué hacemos las cosas cuando vemos la salud desde el punto de vista de los antropólogos. Sí, yo te escucho y bueno, lo que puede generar esto en las personas que nos están escuchando es que es una discusión que nos ha llevado mucho tiempo establecer que ese sistema está bueno para algunas cosas, es efectivo, puede resultar efectivo para algunas cosas, pero cuando lo trasladamos a los términos de lo que es la percepción de la experiencia para una mujer que va a tener un bebé, no alcanza, no alcanza. Y para pacientes de cualquier otro tipo de enfermedad o cualquier cosa que necesiten de una institución, porque deja por fuera todo lo que es la parte emocional, todo lo que es la parte afectiva de lo que se está viviendo, que hace parte de ese todo que somos los seres humanos, que somos seres sintientes, porque no es eso, no somos máquinas, somos personas que tenemos una historia que necesitamos en ese momento, estamos hablando del nacimiento de la persona con quien hicimos ese bebé, que es el padre, que es la pareja que nos acompañe. La otra terrible es la separación del bebé, porque una que ves que el bebé nace, que es ese producto, ¿no? El producto es el bebé, terrible palabra para una criatura que acaba de nacer, que tiene todas las esperanzas, todo un contenido para esa familia, para esa cultura, para esa sociedad, entonces aislado, separado, para ser observado, para ser vigilado, para ser controlado, cuando ese bebé lo que necesita es los brazos de mamá, la bienvenida de su familia. Claro, Entonces, el bebé separado es la fábrica que asume que claro, este bebé tiene que cumplir un control de calidad determinado para ser entregado eficientemente a los consumidores, que son los padres. Pero bueno, ya abordaremos esto de este tema en profundidad de los otros paradigmas que son el humanista y el holístico, que es otra manera de ver el nacimiento que emociona mucho, que se plantea como la alternativa que los seres humanos estamos buscando alcanzar ahora. Hasta acá llegamos con esta sesión. Los invitamos a que nos sigan en las redes, nos dejen sus comentarios. Yo soy Beltrán Lares y yo soy Isabela Polito, y esto es Humanizando Mentes. el podcast de Aurora Madre. Nos vemos la próxima vez. Y recuerda, hagamos el amor, no la guerra.
Hasta acá llegamos con esta sesión. Los invitamos a que nos sigan en las redes, nos dejen sus comentarios. Yo soy Beltrán Lares. Y yo soy Isabela Polito. Y esto